Pues con la ayuda del Señor vamos a leer la segunda parte de este capítulo número 8 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a comenzar en el 8, el versículo 26. Seguro que lo habéis leído en casa, pero aquí también vamos a dedicarle unos minutos a la palabra de Dios para que entre en nuestros oídos. Dice el capítulo 8, versículo 26 del Hechos de los Apóstoles. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas en su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Le voy a pedir a Elena un momentito a ver si encuentra ahí un PowerPoint que son un par de mapas, para que ubicarnos un poco. Si lo puedes encontrar bien y si no... ¡ay, perfecto! Con permiso me voy a arrimar aquí y así veo yo también. Bueno, pues nos encontramos ahora en un momento en el que se empieza a extender la predicación del Evangelio. Ya la semana pasada vimos cómo Felipe se va a Samaria, ahí lo tenéis en lo alto del mapa, como de Jerusalén, la raya verde, es la línea verde, pues está subiendo de Jerusalén y llega al norte de Israel, a lo que sería ese puntito que se llama Samaria. Era una ciudad, no tienen claro si sería la ciudad, si sería una región, el norte donde vivían los samaritanos. Ahí comienza el Evangelio, a extenderse fuera de las fronteras de Jerusalén. Bueno, como veis también hay otra expansión. Tened en cuenta que no solo salió Felipe de Jerusalén, sino que salieron muchos cristianos de Jerusalén. Y esas son pues las rayitas esas de color púrpura, que vemos como hay rayitas que se salen del mapa hacia el norte, otras cruzan el Mediterráneo, llegan a Chipre. Es que no solo está Felipe, por la historia sabemos que muchos de los cristianos que salieron de Jerusalén se fueron con su fe a partes más lejanas. Y ahí comenzó a cumplirse, como vimos la semana pasada, Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hoy vamos a llegar hasta lo último de la tierra. Bueno, en parte. Lo último de la tierra es el resto del libro de los Hechos. Tranquilos, solo llevamos un cuarto del libro de los Hechos estudiado. Yo no sé si domingo pasamos un cuestionario secreto y que nos digan si quieren seguir con Hechos o no quieren seguir con Hechos. Ya llevamos un cuarto de libro. Luego, ese cuestionario yo creo que
por unos días, si decís que no, no le haremos caso. Vamos a continuar con el libro de los Hechos porque tiene mucha enseñanza para nosotros. Y hoy pues es una enseñanza muy especial, muy sencilla, porque este pasaje vamos a ver que ocupa un largo espacio de tiempo, pero que realmente lo hemos leído muy rápidamente. Y es que hay veces que predicar el Evangelio es tan sencillo y al mismo tiempo es tan amplio. Os cuento una anécdota que ha pasado esta semana. Y es que Nael está en la asignatura de valores, está valores y religión, él optó por valores, y normalmente él tenía que salir de clase hasta el curso pasado porque se quedaban los niños de religión y los niños de valores salían a otra clase. Bueno, pues él, como es muy bien mandado, este año, en su primera clase de valores, pues se levantó y se fue de clase. Y llegó a la clase que teóricamente era la de valores. Pues no, resultó que este año los de valores se quedan en clase y son los de religión los que se marchan, y ese fue con los de religión. Pero claro, el profesor pues estuvo ahí empezando a dar la clase y les preguntó: ¿creéis en Dios? Y Nael, que se quedó así diciendo: ¿y por qué me preguntas eso a mí si esta es la clase de valores? Claro, es lo lógico. No vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de valores cívicos. Pero llegó la seño que iba con él y dice: Nael, ¿qué haces aquí? Que está en la clase de religión. Pero bueno, Nael, como le habían preguntado y es muy bien mandado, tuvo que contestar y dice: claro que creo en Dios, el Dios que salva de nuestros pecados. Y se quedaron los compañeros así como un poco mirando. Me imagino que el profesor de religión también se quedaría así como un poco. Qué sencillo es predicar el Evangelio, porque el Evangelio es sencillo. El Dios que salva de nuestros pecados. Y eso es lo que vamos a ver que Felipe va a aplicar aquí. ¿Qué podía hablar en Samaria? Bueno, disculpad. ¿Qué podíamos hablar? Pues por ejemplo, vamos a ver en primer lugar el personaje, Felipe. Felipe, en el capítulo 6 y versículo 3... pues ya leímos que era uno de estos 7, aquí se le llama diáconos, no lo llama la Biblia, lo llama el encabezado, 7 administradores, podríamos decir más bien. La palabra diácono o la función de diácono vendrá más tarde, pero aquí es, en la iglesia temprana, 7 administradores, y en 6:3 nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Esto ya lo habíamos estudiado, pero volvemos a ver cómo era Felipe. Felipe era uno de esos 7 que tenían buen testimonio, que estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué quiere decir de sabiduría? Conocían la palabra de Dios y sabían aplicarla. Así que esto era fundamental para que este evangelista, que primero había estado sirviendo a las mesas y anteriormente había tenido muy buen testimonio, porque era guiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, pues ahora era llamado a salir fuera, a evangelizar. Era un hombre preparado, un hombre de Dios preparado. En el capítulo 8, versículo 5, Domingo nos leyó la semana pasada: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Un poquito ese mini evangelio que el otro día pues tuvo que decir Nael. ¿Qué les predicaba? A Cristo, a Señor Jesucristo, que por otro lado es lo único que hasta el momento se ha predicado en este libro de los Hechos, a Cristo. Pero al utilizar aquí la palabra Cristo, o el nombre Cristo, es la traducción al griego del hebreo Mesías. Cuando Felipe va a Samaria, les tiene que predicar al Mesías. ¿Por qué les predica al Mesías? ¿Por qué predica al Mesías? Pues tenemos que hacer un poco de memoria y cómo entender que los samaritanos, y de esto también habló Domingo la semana pasada, los samaritanos tenían una religión paralela al judío, con mezcla, pero que esperaban también a su Mesías y tenían un lugar donde adoraban. ¿Y esto dónde lo aprendemos?
Pues también lo aprendemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, la famosa conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y si nos vamos al capítulo 4 y nos leemos los versículos 25 y 26, leeremos que le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Así que Felipe les predicaba a Cristo, al Mesías. ¿Por qué? Porque los samaritanos esperaban al Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el Señor Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Tiempo atrás ya había habido un grupo de samaritanos que habían recibido a ese Mesías. Pero la realidad del pueblo de Samaria, de esa región de Israel, todavía estaban esperando al Mesías. Ese es el Cristo que les va a predicar Felipe. Este es el mensaje que debemos de predicar nosotros. Y no me cansaré de repetirlo. Tiene que ser un mensaje cristocéntrico. ¿Por qué? Porque es el único que puede salvar. Y como es el único que puede salvar y la condenación es eterna, pues tenemos que predicar eso. ¿Para qué? ¿Para llenar el local? Pues si no podemos llenarlo, si está prohibido. Bueno, haríamos varios grupos. Pero lo importante es la salvación para vida eterna de todos los nuestros y de todos a los que nos permita Dios hablarles. Amén. Amén. Así que, ya para terminar un poquito ese contexto de la semana pasada, ¿cómo fue la prédica de Felipe? Pues leemos el capítulo 8, versículos del 6 al 8. A mí estos versículos me fascinan porque si yo llego a estar allí, yo no hubiera saltado de alegría viendo los grandes hechos que estaba haciendo, los grandes milagros. Yo seguramente me hubiera asustado grandemente. Porque Felipe predicaba con poder. Capítulo 8, versículo 6. Allá en Samaria, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo soy muy asustadizo. A Anael le encantan las películas de miedo, a Raquel le encantan las películas de miedo. Yo les digo que por favor no me pongan delante de una película de terror. Soy muy asustadizo. Y creo que en estas circunstancias, cuando Felipe estaba haciendo estos grandes actos, tenía que haber temor, y yo creo que eso es, sin duda alguna, este poder se le fue conferido para que prestaran atención a la palabra de Dios. Porque Felipe predicaba con poder. La predicación de Felipe era espectacular, que no es lo mismo que ser un espectáculo, que es lo que hay en muchas predicaciones hoy día, en aquellas iglesias que se llaman iglesias de Cristo, pero que no predican el auténtico poder. El poder es la palabra de Dios. Así que en ese momento que yo creo que Felipe se encontraría contento de decir: Señor, están respondiendo también aquí y nos están escuchando y te están siguiendo. ¡Qué alegría! Pues en ese mismo momento la situación cambia. Felipe, bien, estás en Samaria. Pues ahora, capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. ¿Cómo, Señor? Si la obra está aquí, los samaritanos están respondiendo, déjame que siga predicando. Pero Felipe no puso pegas. ¿Por qué? Porque él tenía claro a dónde tenía que ir ahora. Aunque no lo entendiera, porque un ángel del Señor le habló. El desierto de Gaza, o Gaza, la ciudad. ¿Qué era Gaza? Bueno, hoy Gaza nos suena mucho, porque es esa franja en la costa mediterránea
dentro del territorio de Israel, haciendo frontera con Israel y con Egipto. Bueno, pues ese franja de territorio lleva el nombre por la antigua ciudad de Gaza. Y Gaza era una antiquísima ciudad cananita. En tiempos de los filisteos fue una de las 5 grandes ciudades de los filisteos. No vamos a ir al texto del Antiguo Testamento porque se nos iría el tiempo, pero bueno, sabemos, hemos oído de Gaza, hemos leído en el Antiguo Testamento, sabemos que es una ciudad filistea, una ciudad que en el año 93 a.C., en una de las revueltas de los macabeos, fue destruida completamente. Esa ciudad estaba a unos 110 kilómetros de Jerusalén y a unos 4 kilómetros de la costa. Para haceros una idea, era como Mazarrón y como el puerto de Mazarrón. Mazarrón era la ciudad que a unos 4 kilómetros de la costa, en este caso sería Gaza. Pues esa ciudad fue completamente destruida. Y hacia el año 61 a.C. los romanos la reedificaron, pero ya no la reedificaron en el mismo sitio de la ciudad antigua. Se desplazaron un poquito más hacia la costa y construyeron la nueva Gaza, lo que llamaríamos el puerto de Mazarrón, quedando la ciudad vieja abandonada. Así que cuando el ángel del Señor le dice: Felipe, ve, levántate hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que el cual es desierto, según las traducciones que manejemos, podría referirse que lo mandó a un espacio, a un territorio que era desierto, aquello es muy desértico, o que lo mandó a la ciudad vieja de Gaza, la cual está desierta. Ahí eso no nos importa. Lo que nos importa es que por ahí pasaba un camino que unía Israel y toda Siria con el antiguo Egipto. Y por ahí resultó que había un carro con un tipo muy importante que venía de un país lejano. Así que Felipe, obediente al mandato del Señor, dijo: quizá no entiendo por qué me mandas de Samaria, que está en apogeo, y ahora me mandas al desierto. Pero eso mismo que te hizo Felipe es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tener muy claro dónde nos tiene el Señor, ya sea en el bullicio o en el desierto. Si estamos en el bullicio cuando el Señor no quiere, no estamos donde el Señor quiere. Si estamos en el desierto y el Señor ha dicho ven al desierto, puede ser una preocupación para nosotros, pero es donde el Señor nos quiere. No pretendo que se nos presente ningún ángel. Para eso tenemos que tener el Espíritu Santo bien despierto en nuestro corazón. Pero ¿somos conscientes de estar en el lugar que el Señor nos ha puesto? Esto es importante, porque para trabajar en obediencia al Señor tenemos que estar seguros que a pesar del desierto, Él nos ha puesto en un determinado lugar. Y en el caso que nos ocupa, pues yo diría que a cada uno de nosotros, hoy por hoy, el Señor nos ha puesto en este rebaño pequeño. Así que tengamos eso claro. Felipe fue al desierto porque el Señor se lo dijo. Tenía un propósito en el desierto. Vamos ahora a otro personaje. Vamos ahora a otro personaje que es el eunuco. El eunuco, el etíope, pues si nos vamos a la siguiente diapositiva, hoy hablamos de Etiopía y hablamos de un país que está en el cuerno de África. Pero la Etiopía de aquella época era una civilización muy antigua que estaba en lo que hoy es Sudán. Si nos venimos por aquí, aquí está el famoso Sudán, todo eso es el río Nilo, el cuerno de África está más o menos donde estoy yo, la actual Etiopía, pero en aquella época lo que hoy es el Sudán, al sur de Egipto, muy al sur de Egipto, por el río Nilo, es lo que en las civilizaciones antiguas se conoce como Nubia, el país de los nubios. Así que raza negra, muy negra, por los restos arqueológicos y las imágenes que han venido, sobre todo de los egipcios, que estuvieron constantemente en guerra con ellos, pues era una raza negra muy desarrollada. Y Nubia era muy importante y los egipcios le habían echado el ojo porque era país con mucho oro. Hasta tal punto que llegó un momento en la civilización egipcia que los nubios y los egipcios se mezclaron. Y hay una de esas dinastías egipcias que fue apodada como los faraones negros, porque llegaron
al poder de Egipto. Y con el paso de los años, con el paso de los siglos, pues esos territorios fueron perdiendo cierta importancia, se mimetizaron tanto con los egipcios que al llegar la época en la que nos encontramos, pues seguía siendo un lugar importante, ya no tanto como en la antigüedad, pero donde vemos a un alto funcionario, el eunuco, que nos dice que era eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes. Bueno, yo como tengo un problema con la historia, pues, y la geografía, pues os voy a dar un poquito de historia y de geografía. Ya dada la historia, ahora la geografía. Este hombre iba a Jerusalén y tenía que hacer un camino, y algo dijo Domingo la semana pasada, de unos 2.500 kilómetros en carro andando, según el que fuera. Esos 2.500 kilómetros aproximadamente se hacen en 3 horas de avión, más o menos. Problema, que el eunuco no tenía avión. Así que para ir a Jerusalén a adorar, este hombre tenía que montar, en este caso, una expedición. No tenemos que imaginar que iba solo con su carretero. Era un alto funcionario, llevaría un séquito y de personas y de soldados que lo cuidaran. Pues nada más y nada menos que este viaje le llevaría aproximadamente 4 meses de su vida para ir y otros 4 meses para volver. Así que yo creo que a Candace le tuvo que decir, a la reina Candace le tuvo que decir: con este año prácticamente no cuentes conmigo, porque voy a Jerusalén a adorar. Esto es lo que estamos viendo aquí. Un hombre que dejó todo lo que era la importancia de su vida para subir a Jerusalén a adorar. Hemos dicho que era un alto funcionario de la reina Candace. Cuando leemos esto, podemos pensar que Candace era el nombre de la reina. Pues no, era el título de la reina de los nubios. Candace es el equivalente a Candace, reina de los etíopes, como Faraón, rey de los etíopes. Es un título. Y esto era muy curioso, porque Candace era la reina madre, es decir, tenía un hijo que era el que tenía que mandar. Pero la religión de aquel país, muy mezclada con los egipcios, decía que ese hijo de Candace, de la reina Candace, era también hijo del sol. Y como era hijo del sol, no podía perder su divino tiempo en administrar aquel país. Así que el hijo le decía a la madre: reina madre, ocúpate tú de las cosas terrenales, que yo me ocuparé de las divinas. Y de esa manera, en aquel país, quien gobernaba realmente era la reina regente, que era Candace, reina de los etíopes. Así que este hombre estaba a las órdenes de una reina y era eunuco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eunuco quiere decir encargado o cuidador de los lechos. Leemos de un eunuco en el harén de la reina Esther. Hombre, si es cuidador de los lechos del rey, lo normal es que tenga cuidadito, porque está en contacto con las mujeres del rey. Así que a estos hombres, que estaban en lo más privado de los salones de los palacios orientales, normalmente lo que se les hacía era castrarlos. Así se les quitaba todo apetito. Ahora veremos que esto es importante en el pueblo de Israel. No podemos decir que este hombre, si era ministro de Hacienda, necesitara estar castrado, porque también la palabra o el título de eunuco quiere decir una persona que está muy en contacto con el rey, una persona que cuida de las cosas del rey, un general del ejército, es decir, una persona de confianza. Este hombre era una persona de confianza, estuviera o no estuviera castrado. Este hombre era una persona de confianza, un alto cargo. Pero al mismo tiempo, os decía que era importante si era o no eunuco, porque este hombre dice que adoraba a Dios, al Dios de Israel. Y Dios había dejado muy claro quién le podía adorar y quién no.
Así que nos imaginamos este hombre, imaginamos que es un alto cargo, tiene mucho dinero, esto siempre te abre muchas puertas, pero resulta que va a Jerusalén a adorar y es un hombre castrado de verdad. ¿Sabéis en aquella época lo que hubiera supuesto? Pues que este hombre, que era piadoso y que amaba a Dios, no podía compartir la adoración con los demás judíos. Ahí hay por qué. Porque lo tenía prohibido. Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Deuteronomio 23, 1. No entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Una ley puramente material, pero que hablaba de lo que podía ocurrir a alguien que tuviera accidentado o malformado o quién sabe qué. Oye, en una batalla con espadas fácilmente podías resultar herido, o directamente tener un accidente, o directamente haber nacido mal. Pues esa persona, por su condición física, no podía. Así que quien estudia esto, pues piensa, quizá era un judío prosélito que no tenía problemas porque era eunuco, era un alto funcionario, que había ido a adorar y adoró perfectamente, o era un gentil, como veremos a Cornelio, adorador de Dios y que además su condición de eunuco no le permitía entrar en comunión con el pueblo y con Dios. Fuera lo que fuera este etíope, Dios es más maravilloso y más misericordioso que todos los hombres, e incluso que todos nosotros. ¿Por qué? Porque este hombre estaba leyendo el libro de Isaías, y si nos vamos al libro de Isaías, capítulo 56, este hombre estaba leyendo de la misericordia de Dios y estaba recibiendo el consuelo divino de Dios. Isaías, capítulo 56, versículo 3. Y el extranjero, etíope, que sigue al Señor, no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Ni dígale eunuco, anda, yo también. He aquí, yo soy árbol seco, no puedo tener hijos. Porque así ha dicho el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que los hijos e hijas, nombre perpetuo les haré, que nunca perecerá. Mis queridos hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que creía o el que estaba buscando precisamente el eunuco. Ese es el Dios que estaba predicando Felipe. Ese es en el Dios en el que creemos. Porque la misericordia de Dios está a disposición todavía hoy de todos, incluso de los que sufren, incluso de los que están fuera. Mis queridos hermanos, ese es el Dios que tenemos que predicar. Ese es el Dios en el que creemos. Y ese es el Dios con el que tenemos que tener comunión. Qué difícil tener la comunión. 2.500 kilómetros tuvo que hacer para tener comunión y encontrar a Dios. No hay nada difícil. Para el que cree, todo es posible. Así que nos encontramos ahí en ese camino, uno leyendo, el otro obedeciendo, y llegamos al versículo 28 que dice, volviendo sentado en su carro, leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto al carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y contestó esta famosa frase, ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Ven, siéntate conmigo. Tú parece que sabes, enséñame. ¿Qué responsabilidad más grande, mis hermanos? ¿Qué responsabilidad más grande tenemos? Entendemos la palabra de Dios, nos acercamos a ella, la escudriñamos, somos nosotros los responsables de mostrar la palabra al que no sabe.
Somos los responsables. Pero ojo, somos los responsables de mostrar la palabra, no cualquier otra cosa, no cualquier otra enseñanza. En esto tenemos que ser muy finos, porque si Felipe fue, y como vemos ahora, les predicó a Cristo, versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. No olvidemos que el eunuco, donde estaba leyendo, era la palabra de Dios. Cuidado, porque hay gente que busca a Dios, pero no la busca en su palabra. Y si empezamos a debatir sobre... Yo recuerdo un amigo que tenía en el cole, en aquella época en la que salió, no sé si vosotros lo recordaréis, las famosas novelas de JJ Benítez, Caballo de Troya. Yo recién estaba entrando en la iglesia, iba a decir el ABC, no sabía ni el ABC, yo sabía que estaba la Biblia y que la Biblia hablaba al corazón, pero yo todavía no me manejaba en la Biblia. Entonces este amigo que se había leído los JJ Benítez, es que eso era, este hombre decía que había ido a los tiempos de Jesús y que si Jesús... Y entonces se entablaban unas conversaciones entre uno que no sabía y el otro que se fiaba de lo que JJ Benítez decía. Así no podíamos predicar el Evangelio. No, porque el uno se iba por las ramas de los cuentos chinos y el que era responsable de saber la palabra de Dios en aquella época estaba demasiado tierno, no me había dado tiempo y no estaba en condiciones de hablar, porque ni yo mismo entendía. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando hablemos el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Y entonces se producirá el milagro que encontramos en Romanos 10, 17. El oír viene por la palabra de Dios. El etíope estaba leyendo la palabra de Dios. Felipe hablaba la palabra de Dios. El oír viene por la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y no solo por oír, tiene que ser la palabra de Dios. Quedémonos esto en la mente. Porque entonces reconocemos la oportunidad cuando hay que predicar. Si te manda el Señor y reconoces la oportunidad, porque claro, Felipe estaba ahí, dice, este está leyendo. Y no es que hoy día leemos en nuestra casa y leemos en voz baja, pero en aquella época la costumbre era de coger un libro y leerlo en voz alta. Así que se estaba enterando el etíope, se estaba enterando el carretero, se enteraría la guardia que había alrededor y Felipe, que según otra versión dice que fue corriendo hacia el carro a prestar oído. Y se enteró Felipe. Tenemos que estar atentos a las circunstancias en la vida cuando el Señor nos presenta la oportunidad de hablar la palabra de Dios. Y aprovecharla. No ir del largo. Este está leyendo ya la Biblia. Pues ya la Biblia le habla. Tú. ¿Por qué? Porque hay muchos que no creen. Y somos nosotros los responsables de decir, ¿y cómo sabré si alguno no me lo explicare? Así que uno escuchaba al Espíritu Santo y así reconoció la oportunidad. Otro estaba ahí atento a la palabra de Dios. Y nos encontramos con un pasaje difícil. Madre mía. Bueno, sí, si leemos este pasaje como ahora nosotros, en general, sabemos que esto está hablando, este pasaje de Isaías, esta es la versión griega, está hablando del Señor Jesucristo. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, es decir, se hizo injusticia humillándolo, mas su generación, ¿quién la conocerá? La generación del Señor, porque fue quitada de la tierra su vida. Pues fue quitada de la tierra de su vida y fue dada su vida otra vez. Y eso es lo que se estaba predicando en ese momento. Pues un pasaje tan sumamente difícil que el etíope dice, bueno, ¿esto de quién habla? ¿Habla el autor de sí mismo o habla de otro? Pues en aquella época había varias interpretaciones de este pasaje. Había judíos desde la antigüedad que pensaban que este pasaje aplicaba al futuro Mesías y que el Mesías habría de padecer muerte. Así que judíos piadosos que entendieron que la profecía se estaba cumpliendo en Jesucristo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo les iluminó el corazón y creyeron
al saber que este era el cumplimiento de la palabra de Dios en Isaías. Pero había otros judíos que esto era inconcebible. Conocían la palabra de Dios, pero no creían a la palabra de Dios. Y había algunas escuelas que predicaban que esto se decía del propio Isaías. Hombre, la verdad es que Isaías fue un príncipe de Israel, de Judá, pero la verdad es que no le fue muy bien. Por la historia sabemos que, según dicen, fue aserrado por la mitad. Así que algunos pensaban, pues esto lo decía el profeta de sí mismo. Y otros pensaban que esto se decía del pueblo de Israel, que el que iba a sufrir era el pueblo de Israel. Y cuando vinieron años más tarde las deportaciones, o todas esas penurias que ha sufrido Israel en su diáspora, pues decían, esto tiene aplicación perfectamente lógica en el pueblo de Israel. Así que se quedaban así. Isaías habla de los sufrimientos del pueblo de Israel, o Isaías habla de sus propios sufrimientos. Es lo lógico. Mis queridos hermanos, la palabra no es la lógica humana. La palabra se interpreta a sí misma. Y este versículo habla del Señor Jesucristo, de los padecimientos. Y días atrás esto había dado lugar en el mundo, allí. Y Felipe predicó al Señor Jesucristo, los padecimientos y la resurrección, que es el mismo mensaje que dio Felipe en ese largo discurso y que ha estado dando Pedro desde que empezamos a abrir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que ahí comenzó esa conversación. Nos dice que empezó desde ese texto hasta explicarle todo. ¿Cuánto duró esa conversación? ¿Cuánto duró la predicación de Felipe? Iban en un carro, iban relativamente cómodos. A lo mejor había por detrás alguien haciéndole viento, espantándole las moscas. Yo creo que la conversación dio para mucho tiempo. Yo creo que dio para muchas horas. A lo mejor Felipe se quedó con él varios días. Es que no nos lo dice. No nos lo dice. Pero podemos ahí echar a andar un poco la imaginación y decir, este viaje era largo. Hasta 4 meses. Si llevaba un par de semanas de viaje, imagínate 4 meses para estar. No nos lo dice. Pero nos dice que llegó un momento que el etíope, versículo 36, le preguntó, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fijaos la lección de evangelio, de discipulado y de preparación al bautismo que le tuvo que dar Felipe. Esto no duró 2 horas, ni siquiera las 35-40 minutos que vamos a estar aquí. No, esto tuvo que durar todo el tiempo necesario. Y este hombre aprovechó toda esa enseñanza. Y la tuvo que aprovechar muy bien. Porque ahora leeremos que Felipe desapareció. Y este hombre se quedó con una gran enseñanza para toda su vida. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que el que escucha la palabra la reciba? Es una pregunta difícil. Yo recuerdo, muy jovencito en esta iglesia, se había bautizado mi padre, se había bautizado mi hermana, mi hermano fue el último, y ahí en aquella época estábamos mi madre y yo. Y yo ya las cosas las tenía casi claras, por no decir claras, y yo pensaba en mi madre, en su mente humilde, en su educación humilde, y digo, pero Señor, ¿y mi madre cómo va a ser salva? Y digo, si la salvas es un milagro. Una persona sencilla, una persona humilde, si tú la salvas es un milagro. Ese año 89 se bautizó conmigo, o yo con ella. El Señor la había salvado. Pero no es que mi madre fuera un milagro del Señor, es que cada uno de nosotros somos un milagro del Señor. Porque no está en nosotros, es la resurrección de muerte a vida. Es la que da el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, tengámoslo claro. ¿Qué impide que este hombre bajara? Este hombre creyó. Y este hombre nada le impedía cumplir con el bautismo. Porque era un bautismo para dar testimonio del que el Señor había hecho un milagro en su vida. Lo había salvado. Leemos el versículo 37 que dice... Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes.
y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En los manuscritos más antiguos del libro de los Hechos, este versículo no está. Dicen que quizá algún copista dijo: aquí falta el testimonio, y copió el testimonio. Es inspirado por Dios este versículo, no dudemos. Pero es que este versículo, también dicen los escriturarios, que puede tratarse de la primera confesión, el primer credo de la Iglesia. Mira que enliamos los credos y le damos más y más y más. El credo básico de la Iglesia. Por eso Nael dio dos frases. Por eso aquí Felipe dice: y predicó el Evangelio de Cristo. Es que el Evangelio de Cristo es esto: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, con todas sus implicaciones. Y aquel hombre fue bautizado. Y cuando fue bautizado, concluimos. ¿Qué ocurrió? Que la vida sigue, mis queridos hermanos. La vida sigue. Y tenemos que continuar la vida, aún en estas circunstancias. Seamos más jóvenes, seamos mayores, que estemos empezando, que estemos continuando ahí en el instituto, en la universidad, que estemos ya jubilados o que estemos preparando las maletas. Mis hermanos, la vida sigue, pero sigue dirigida por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 39 que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Otra vez Felipe es llevado por el Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo que es movido por el Espíritu Santo. Mis hermanos, anhelemos ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos mueva donde quiera que Él quiera llevarnos. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Algún padre de la Iglesia dijo que este hombre se hartó a predicar allí en Nubia, en aquella Etiopía, y de hecho testimonios antiguos del cristianismo hay por aquellas partes de África. No hay nada escrito ni nada que pueda corroborar esto, pero podemos acordarnos del endemoniado Garadeno. Como el Señor le dijo: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cuando el Señor volvió más tarde a aquella tierra, la gente le buscaba. ¿Por qué? Porque ese endemoniado que había sido librado probablemente, sin duda alguna, predicó a ese Jesús que le libró. Y no me cabe duda que el etíope hizo lo propio en su tierra. Y nosotros hagamos lo propio en nuestra tierra. Que no quede ningún registro de nuestro testimonio. Todo queda registrado en la eternidad. Pero hagámoslo, porque lo que los hombres aquí nos recuerden, a Dios no se le olvida. Así que continuemos gozosos nuestro camino. Y ya no con decir: billete al cielo, billete al cielo. Estamos en el desierto, como hablábamos al principio. Felipe se encontró en Azoto, la antigua Asdod, otra ciudad filistea, también rodeada de desierto. Y pasando, si pasas a otra diapositiva, vemos cómo va subiendo ya por la costa. Elena pasa a la anterior, y vemos cómo, fijaos, esa carga de desierto, es el desierto de Judea, y va hasta arriba y llega hasta Cesarea, donde semanas más tarde, para nosotros, donde años más tarde en el libro de los Hechos, encontraremos a Felipe ya mayorcito, con su casa, que es una iglesia, con sus hijas, que también hablan del Señor, profetizando sobre el final de Pablo en Jerusalén siendo arrestado. Mis queridos hermanos, una vida que continuó, que comenzó en Jerusalén administrando mesas y que continuó hasta el final predicando él y su familia el Evangelio de Jesús. Este es el llamado a cada uno de nosotros y a este rebaño pequeño y a estas puertas abiertas, para que todos conozcan que Jesucristo